Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar de varios encuentros cercanos del tercer tipo con ciertos visos de abducción que yo sé que los va a sorprender. Son, por lo menos, dentro de su género, son un poquito extraños. Pero de ello les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía que estos casos son extraños, por lo menos no pertenecen al prototipo de todas las abducciones ni de todos los encuentros cercanos del tercer tipo. El primero de ellos ocurrió en la Bretaña francesa, en el pueblo de Valensole, y le sucedió a un agricultor llamado François Massé. Él tenía un enorme cultivo de espliego. El espliego es una planta que produce un aceite que es esencial en perfumería, algo así que creo que es una variedad de lavanda, creo que se llama lavándula, algo así por el estilo. Por lo tanto, es un cultivo supremamente rentable. Y él muy preocupado porque resulta que siempre que iba al cultivo o encontraba algunas matas cortadas o aplastadas. Y él dijo, no, yo tengo que saber de qué se trata esto. Y se dio a la tarea de espiar qué era lo que estaba ocurriendo. Pues bien, un día llegó al cultivo cuando encontró que estaba posado en medio de su cultivo un aparato de unos 3 metros de altura por 2 de largo. Y dijo, ¿qué pasó aquí? Cuando se fue a escudriñar alrededor, encontró que inclinado sobre unas matas de espliego, o sobre unas plantas de espliego, estaban 3 figuras de no más de 1 metro. Como siempre, con una especie de casco, pero dentro del casco se podía ver una cabeza enorme, en forma de pera invertida, con ojos rasgados, almendrados, que se extendían casi hasta las sienes, 2 orificios por nariz, otros 2 por oídos, una especie de ranura formaba la boca, y caminaban torpemente, como si, podríamos decir, como si no pudieran con la gravedad. ¿Han visto ustedes cuando uno se mete a una piscina que trata de caminar dentro de la piscina y encuentra mucha resistencia y por lo tanto sus pasos son cortos y torpes? Pues más o menos era lo que le ocurría a estos. Cuando ellos los vio, dijo, por fin encontré a los ladrones. Y decidido a enfrentarlos, salió del sitio donde estaba observando y avanzó hacia ellos. Cuando estos individuos se percataron de su presencia, uno de ellos sacó como una especie de lápiz. Lo enfocó a él e inmediatamente lo paralizó. Quedó paralizado, pero sin perder el conocimiento, como si hubiera sido hipnotizado. Su respiración normal, todos sus movimientos volitivos perfectos, respiraba bien, los latidos del corazón bien, todo bien, pero paralizado. Sin embargo, lo extraño, más extraño que eso, fue el hecho de que esa luz que salía como de esa especie de bolígrafo se fue ensanchando. Y en la medida en que se ensanchaba, lo elevaba del piso, lo fue elevando, hasta que en un momento dado era tan grande el haz de luz que proyectaban contra él que lo llevaron hasta 50 metros de altura, calculaba él, y ahí lo dejaron suspendido. El tipo se quedó suspendido a 50 metros de altura. Imagínense ustedes, uno detenido en el aire, sin poder subir, bajar, ¿de dónde me agarro? ¿Qué hago aquí? En este trance. El pánico tiene que ser mucho, pues imagínense ustedes, sin ningún soporte. Dijéramos lo que tiene un paracaídas, vaya y venga, así no lo sepa manejar uno, de pronto puede amortizar la caída. Pero unos 50 metros de altura, es decir, más alto que la cúpula de muchas catedrales, donde de golpe cese el efecto que ha originado ese estado de suspensión,
la caída debe ser, no, tiene que ser mortal. Y uno en ese trance, consciente de lo que está ocurriendo, sin poder moverse y observando desde tal altura el piso, pues obviamente que se tiene que sentir despavorido, pues. Lo cierto del caso es que él estaba ahí, aquellas figuras se desentendieron de él y siguieron esculcando como el campo que tenía sembrado de espliego. Unos minutos más, al parecer tomaron una o dos plantas como si fuera una muestra, y al cabo de unos cuantos minutos, simplemente empezaron a hacer decrecer el haz de luz, y en la medida en que decrecía el haz de luz, descendía el señor François Massé hasta que fue depositado en el piso suavemente. Una vez ocurrido esto, las figuras abordaron su nave, se levantó la nave verticalmente y él pudo ver, en la medida en que se levantaba, pudo ver que a través de unas ventanas transparentes había muchas figuras de esas, o muchos personajes de esos más, adentro. Sin embargo, continuaba paralizado, pero en el momento en que despega esta nave, él recupera el movimiento, François Massé, y la nave ascendió más o menos a 50-100 metros de altura, desplazándose de manera horizontal y a una muy buena velocidad. De pronto aceleró, y en cuestión de segundos, no es que se perdiera por su aceleración en el horizonte, sino que se esfumó. Massé quedó traumatizado por una experiencia como estas. Y en los siguientes días tuvo mucho escozor en los ojos, le ardían demasiado, tenía que usar colirios, una jaqueca impresionante y una sensación de aturdimiento y de sed abrasadora. Así estuvo durante unos cuantos días, pero con todo y ello, aún en esas circunstancias, podía más la curiosidad que su estado de salud, y volvió al campo y pudo observar en el sitio en que se había posado el aparato, dejaban 4 huellas, que se supone deberían ser los 4 pilares sobre los que se asentó este aparato en su campo de despliegue. Pero vio también, y él no podía determinar si fue por efecto de algún fenómeno de combustión o qué, pero vio una buena cantidad de sus matas chamuscadas, pero no se les veía huella de que hubiese fuego ahí, sino más bien marchitadas. Y eso cubría más o menos una extensión de unos 400 metros. Él calcula que fue más o menos el recorrido que pudo haber hecho esta nave después de que lo depositó en el suelo, antes de perderse. Una vez que se levantó, aceleró y se fue, cubrió más o menos esos 400 metros. Él dice que pudo ser por efecto de un escape, de su combustión, de algo así por el estilo, que dejó marchitada toda esa zona. Pues François Massé contó su historia. Obviamente que en principio no le creyeron, pero algunos periodistas que fueron hasta allí, días después, observaban esos 400 metros como si fuera una especie de carretera de despliego aplanada, y todas las plantas que cubrían ese trayecto aparecían marchitas y oscurecidas más o menos. Pues bien, Massé nunca más volvió a hablar de este asunto, porque decía después que sentía vergüenza. No obstante, los testimonios, lo que quedaba en el terreno, sin embargo, no quiso volver a hablar de eso. Al parecer, en ese trayecto de esos 400 metros, no volvió a crecer el espliego. Quedó casi que como una especie de vía o de carreterita estrecha que cubría esos 400 metros. Y resulta que en ese mismo 1971, porque es que hubo varias poblaciones que eran particularmente lábiles a esas oleadas de ovnis, por ejemplo, en Warminster, yo no sé cómo se pronuncia, yo lo voy a decir tal cual se escribe como
como si fuera con acento español, Cornualles, pues, en Inglaterra. Realmente no sé cómo se pronuncia. Allí, en Nueva Gales del Sur, en Itapurena, que es una población de Itaperuna, no Itapurena, sino Itaperuna, una población de Brasil. No sé, de acuerdo con las proyecciones de Jacques Vallée, más o menos todos estos sitios podrían corresponder. No sé si recuerdan ustedes que en un programa de hace ya varios meses hablé de cómo Jacques Vallée, uno de los hombres más punzantes en la investigación de ovnis de los años 60 y 70, muy respetado, un gran erudito, fue el que descubrió, o por lo menos hizo la proyección, de cómo en aquellas oleadas regularmente los ovnis tenían como una especie de autopista que le daba la vuelta al mundo, como entre entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, como en la zona ecuatorial, más que inclusive por encima del trópico de Cáncer o al sur del trópico de Capricornio, o sea, aquellos países situados más al extremo norte y más al extremo sur. Y con unas coordenadas y con unas longitudes y unas latitudes específicas, y por ese corredor discurría toda esa oleada de ovnis que le daban la vuelta al planeta. Parece que Warminster, Kempsey en Nueva Gales del Sur e Itaperuna en Brasil están en la misma línea. Pues en ese 1971, particularmente en estos tres sitios y especialmente en Itaperuna, ocurrió una oleada desconcertante. Pero, aunque fuera desconcertante, se tornó tan familiar para los habitantes de la región que ya pues se sorprendía más viendo pasar un avión que viendo pasar un ovni, por decirlo de alguna manera. Y hay varios casos. De ellos me quiero referir a dos. Un señor llamado Benedito Miranda, un camionero de 48 años, regresaba al anochecer del 25 de octubre de 1971, regresaba a su casa. Y entonces, ¿cómo les parece que regresando a su casa, iba por la carretera y de pronto sintió que lo estaba persiguiendo un ovni? Miró por el retrovisor y vio que venía un ovni. Pues resulta que este ovni se puso encima y luego delante, y él se detuvo. Y se detuvo porque ese mismo que lo venía persiguiendo, de pronto lo vio que estaba bloqueando la carretera adelante. Él se bajó y se fue caminando hacia allá. En esas salió un haz de luz, y de ese haz de luz, en esa se veía la proyección de tres figuras que avanzaban hacia él también, pequeñitos, con no más de 1 metro, pero con la diferencia de que venían flotando. Y entonces venían flotando y en ese momento uno de ellos sacó también un aparatico que parecía como un lápiz, proyectó el haz de luz hacia él y otra vez lo paralizó. Y en la medida exactamente lo mismo que había ocurrido en Valensole con François Massé, ese haz de luz lo fue levantando y en la medida en que aumentaba, el haz de luz aumentaba la altura a la que era llevado él justamente por ese haz de luz. Él calcula posteriormente que pudo haber alcanzado 30, 40 metros de altura. Ella paralizado, no se podía mover. En una de esas venía un carro de la población de Retivo, e iba hacia Itaperuna también. Cuando estos sintieron el motor, las figuras estas, bajaron al tipo y lo depositaron en la carretera. Él quedó en la carretera entre aturdido, azorado, estupefacto y, bueno, aterrorizado, claro. Pues se montó en su carro y resulta que siguió.
Y más adelante, el mismo aparato volvió a empezar a rodearlo y le daba vueltas y le daba vueltas. Y él sentía que ese aparato ejercía alguna acción sobre el carro. Tanto que el carro, pues el vehículo, empezó a ralentizarse en su movimiento, a decrecer la velocidad. Y antes de que frenara completamente, se paró así de manera abrupta y luego trató de arrancar el carro y era como por enviones. Y llegó un momento en que se detuvo completamente. Lo sorprendente de todo esto, que además de que se hubiera parado el carro completamente, imagínense ustedes, era que le sucedió lo que ocurre cuando uno va en su vehículo y pone el cambio en neutro, la palanca de cambios pues la pone en neutro. Y obviamente que uno puede acelerar, pero el carro no avanza porque no está engranado en ningún piñón todo ese mecanismo para poder arrancar. Entonces aceleraba y aceleraba, pero el carro ahí quieto. Sin embargo, él sentía que las ruedas del carro, las llantas del carro giraban. Pues decía, ¿por qué esto es tan raro? De pronto, en un momento dado, sintió como que lo hubieran impulsado y dejado caer. Pues resulta que a todas esas, de acuerdo con lo que él pudo concluir posteriormente, era que habían levantado el carro y lo habían transportado X cantidad de kilómetros o de metros y luego lo dejaron caer. Pues cayó el carro y él, muy asustado, encontró que en ese momento el carro volvió a funcionar normalmente. Entonces arrancó como alma que lleva el diablo. Y volvió a mirar y venía el bendito ovni persiguiéndolo. Y resulta que llegó lo más rápido que pudo a su casa y desapareció este aparatejo. Pudo llegar a su casa. En los siguientes días tenía los ojos tan congestionados y le ardían tanto que tenía que usar unos colirios especiales. Aparte de eso, un dolor de cabeza que no se le quitaba. Una sensación de sed abrasadora. Y de tanto en tanto se le olvidaba todo, es decir, como una especie de amnesia momentánea, que no recordaba en dónde estaba ni cómo se llamaba. Pues entonces este hombre lo examinaron y encontraron que en la parte posterior del codo de la mano, del brazo izquierdo, en esta parte, tenía una incisión y era como si le hubieran rebanado parte de la piel, no solamente la incisión, sino rebanado parte de la piel y el tejido casi que estaba expuesto. Pero con una característica, todo limpio, no había una gota de sangre, ni en la incisión, ni en la porción en la que le habían rebanado la piel. Era como si le hubieran extraído sangre. Pues él comentó el caso, pero no quiso referirse con mucho detenimiento a este cuento. Benedito Miranda, que posteriormente, después de contar el cuento, no quiso volver a saber nada de esto, porque por razones obvias sus amigos le decían estaba loco. Él les decía, pero es que mírame aquí, mírame la incisión, mira la piel rebanada. Eso fue un raspón que te hiciste. Lo cierto del caso es que no quiso volver a hablar de esto. Contrario a lo que le ocurrió a Paul Caetano, habitante de Itaperuna, que el 22 de septiembre de 1971, él iba en su carro y de pronto el carro se le derrapó y se fue contra la baranda y casi que quedó depositado en una cuneta. Y él salió todo azorado a ver qué era lo que le había pasado. Pues resulta que cuando se miró, tenía una incisión aquí, piel rebanada, sensación de aturdimiento, sensación de desorientación.
Y pues fue examinado. Y los médicos dijeron, no, no pasa nada. Pero salió de allí y como al poquito tiempo, de nuevo iba por la carretera, pues tenía que trabajar de día, iba para su casa, cuando por el mismo sector vio un aparato que lo estaba persiguiendo más o menos de unos 3 metros de alto por 2 de ancho, y le daba vueltas a su carro por encima, cambiando con un haz de luz como haz de ambulancia, pero con la diferencia de que cambiaba de rojo a blanco, de blanco a rojo, y no emitía prácticamente más allá de un zumbido, pero un zumbido leve. Pues resulta que este señor, entonces, Paul Caetano, muy asustado y asociando esto que le había ocurrido con el evento anterior, cuando terminó contra una cuneta y no pudo explicarse por qué. Pues resulta que entonces empezó a acelerar y de pronto el carro, a ralentizar sus movimientos, fue decreciendo la velocidad hasta que se quedó plantado el carro. Y una vez que esto ocurrió, él trató de salir del carro, pero sin embargo había como algo que le decía que no. Volvió a acelerar. Y entonces, en vista del pánico que tenía, se enrumbó por otro camino y encontró una gasolinera. Y se bajó a contarle al dependiente de la gasolinera lo que le había ocurrido. Y el dependiente de la gasolinera lo único que le dijo es: te preocupes, hombre, esos son los marcianos que vienen aquí todo el tiempo. Santigües, échese la bendición, rece un Padre Nuestro y una Ave María y váyase para su casa. Pues él hizo lo que le dijeron y se fue para su casa. Pero resulta que cuando iba hacia su casa otra vez, el aparato a cierta distancia lo seguía, y llegando a Itaperuna, a pocos kilómetros de su casa, miró y había un aparato suspendido en el aire. El mismo, decía él posteriormente, el mismo aparato suspendido en el aire. Y él aceleró y volvió el carro a perder velocidad hasta quedarse detenido. En el momento en que se queda detenido, él sale del carro como tratando de huir, y vienen unas pequeñas figuras de no más de un metro, y simplemente le enfocan un rayo. Ese rayo casi que como que lo succiona. Y dentro del rayo empezaron a ascenderlo hasta depositarlo como una especie de tubo, diríamos un ascensor. Lo subieron y él dice que no recuerda nada más, y que en ese momento no recuerda nada más. Pero más adelante, por hipnosis, él recordó que lo depositaron en una habitación y que en la habitación lo pusieron como una especie de cama, y las 3 figuras que lo habían raptado prácticamente le daban vueltas a la cama en la que estaba, pero aquí en la parte superior al parecer era un salón relativamente amplio. Había como una especie de puentecillo que unía los 2 extremos, y en él otra figura que observaba todo lo que estaba ocurriendo como si fuera el jefe de todos. El sitio que lo examinaron profundamente, pero sin tocarlo, sino como si fuera con un escáner. Lo escanearon y al cabo de un rato simplemente lo volvieron a llevar junto a su carro y lo dejaron ahí depositado con una incisión por encima del codo del brazo izquierdo, con un poco de piel rebanada, exactamente lo mismo que había ocurrido con Benedito Miranda y con con Benedito Miranda particularmente. Y simplemente él pudo llegar a su casa.
llegó a su casa, pero en medio del pánico. Y a los pocos días, es decir, con las mismas secuelas, jaqueca, aturdimiento, desorientación, amnesia parcial, sed abrasadora. Y a los pocos días, cuando ya le pasaron como esos efectos, que dirían si son efectos secundarios, pues resulta que él estaba acostado porque además, como tenía insomnio, le era muy difícil conciliar el sueño, así pasaban las noches y las noches. Y en una de esas, estando acostado al lado de su esposa, sintió un zumbido y como que pasó una luz así fugaz. Entonces la despertó a ella y se asomaron porque ella, al final de cuentas, le decía: no, eso fue que te raspaste. No le quería creer su historia, a pesar de que había llegado la primera vez en lamentables condiciones a la casa, pero ella no se lo quería creer. Y él como: venga, que es que yo no estoy diciendo mentiras. Miren que ya van varias veces. Entonces resulta que ella se levanta con él, observan, y en el patio de la casa había un aparato posado, pequeño él, más o menos de las dimensiones de los otros, 3 por 2 metros. Y habían salido de él 3 figurillas, de las que ya hemos hablado. Una de ellas portaba como una especie de pequeña caja de la que salía una luz que apuntó hacia este Paul Caetano, e inmediatamente le produjo un dolor de cabeza impresionante. No hubo efecto de parálisis, sino que el aparato, de pronto, después de hacer esto, sus ocupantes volvieron dentro de la nave, se levantaron y aceleraron. Pero una vez que aceleraron, en cuestión de 200, 300 metros, se esfumó el aparato. Y él se quedó, pues, imagínense ustedes cómo sería. Van 2 veces. Días más adelante, esto que les estoy contando del ovni que se vio pues junto a la casa fue entre la noche del 10 y el 11 de octubre de 1971. Unos cuantos días después, imagínense ustedes, que ya él no volvía del trabajo solo en su carro, sino que le pedía a un amigo que lo acompañara porque tenía pánico de que le volviera a ocurrir algo. Pues una noche venía con un amigo de él llamado Elvio, regresaban del trabajo que ya lo estaba acompañando e iban hacia su casa en Itaperuna. Ambos vivían en el pueblo y probablemente cerca el uno del otro, lo cual pues hacía mucho más viable que viajaran juntos. Bueno, en el camino Paul Caetano vio que lo estaba persiguiendo un ovni. Él inclusive tiempo después decía que era exactamente el mismo que con el que había tenido los 3 eventos. Aquel de la carretera, el de la casa y este eran el mismo. Y entonces, cuando sintió que lo estaban persiguiendo, vio por el retrovisor y le dijo a su compañero Elvio: Elvio, fíjate lo que viene detrás. Elvio miró pues lo había visto aquí en el retrovisor. Elvio pudo mirar hacia atrás, era el copiloto. Y al mirar, yo no veo nada. Pero ¿cómo mira lo que...? Hombre, es un bus el que viene, es un autobús. Y Paul Caetano decía: no es un ovni. Paul Caetano veía este aparato de 3 metros por 2, más o menos a determinada altura, mientras el otro veía era un bus. Y ahí sí, pues, uno dice que puede estar pasando, o si es que justamente aquellas figuras, los que están dentro de este aparato, escogen particularmente a un individuo y pueden hacerse visibles a un individuo, pero no a los otros. Pues, de pronto, Caetano, que venía manejando, sintió que lo empujaron y lo tiraron contra el borde de la carretera y se estrelló contra la baranda. Se estrelló contra la baranda y dice Elvio, su compañero, que sufrió una laguna mental, que él no se acuerda de nada. Pero fue una cuestión también de poco tiempo. Al momentico recuperó como el conocimiento y miró y su compañero no estaba y la puerta estaba abierta, la puerta del conductor. Entonces él se bajó rápidamente a ver dónde estaba, qué había pasado. Y lo encontró tirado en la carretera
junto a la cajuela del auto. Atrás, el carro. Estaba tirado ahí. Pues lo tuvo que coger, levantarlo y casi que cachetearlo para que despertara. Y mientras tanto, cuando eso ocurrió ya, que se recuperó este Caetano, muy desorientado por demás, pues Silvia le tocó prácticamente parar un carro que venía y llevarlo a donde el médico. Pero días después seguían discutiendo que lo que había visto Elvio era un bus, mientras que lo que había visto Caetano era un ovni. Después de eso, pues, se sometió a sesiones de hipnosis y cuenta Caetano que fue abducido, que lo llevaron a aquella estancia, que lo que ya les conté. En el segundo caso, sus recuerdos son mucho más difusos y él dice que fue llevado, pero que no recuerda bien qué fue lo que ocurrió ni cuánto tiempo. Lo cierto del caso es que estos eventos, tanto el de François Massé como el de Benedito Miranda y este de Paul Caetano, fueron en su momento sucesos a los que se les dio muchísimo despliegue. Pero como ocurre aún, pero con mayor razón en aquella época, cuando todavía los gobiernos estaban cerrados a la banda, negando a pie juntillas que el fenómeno ovni no existía. Pues todos estos casos los fueron, desapareciendo de la actualidad hasta que se convirtieran casi que en una anécdota o en un chiste y los desaparecieron de la historia. Paul Caetano, porque esa es otra de las características de lo que acontece con estas personas que desafortunada o afortunadamente para ellos, un aparato de estos o los tripulantes de un aparato de estos entran en contacto con él, es que también existe una campaña, o hubo en aquella época, una campaña metódica y consistente para desprestigiarlos. Miren ustedes que regularmente todos estos personajes, al final de cuentas, déjenos que yo no quiero hablar de eso porque me creen que estoy loco. Esa era una de las tácticas preferidas, porque si no podías acallar a un individuo en aquella época, lo mejor que habría que hacer era desprestigiarlo, para que lo que dijera no lo creyeran y asumieran que en efecto el tipo estaba loco. Pues Paul Caetano, que contó esta historia de esos 3 eventos que le ocurrieron en cuestión de 2 meses, algo así por el estilo, menos de 2 meses, pues habría que ubicarlo dentro de la categoría de los más perseguidos por los ovnis. Porque que tenga 3 encuentros él solo en cuestión de 2 meses no es normal. O tenía algunas aptitudes especiales, unos dones especiales. O era un ejemplar, mirándolo desde el punto de vista biológico, por el cual estaban interesados aquellas pequeñas figuras. Lo cierto es que Paul Caetano, para curarse en salud, tampoco volvió a hablar de esto, inclusive se cambió de población y no volvió por allá, para desaparecer de la historia. Algo parecido a lo que le había ocurrido a Bill Herman, a Benedito Miranda, también de Itaperuna, que hizo lo mismo, y a François Massé, el de la Bretaña francesa. Extraños estos casos. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué estaban buscando? ¿Por qué se enfilan específicamente en un individuo, como en el caso de Bill Herman, que acuérdense que cuando conté la historia tuvo más de 15 avistamientos en cuestión de 3 meses, él solo, y por donde volteaba había ovnis que él podía fotografiar. Estos dos, o particularmente Paul Caetano, como que está en esa línea. ¿Por qué en 3 oportunidades lo requieren a él y no a los demás? En Itaperuna, para terminar, que entre noviembre de 1972 y marzo, de 1971 y marzo de 1972 hubo
más de 5,000 personas que testificaron haber visto ovnis en esa área. 5,000 personas. Los 15 avistamientos de Bill Herman. Y aquí 5,000 personas vieron esta oleada. Y esta oleada específicamente se interesó en estos dos, Benedito Miranda y Paul Caetano. ¿Por qué? Esa es la pregunta que les dejo a ustedes, para que me la absuelvan si esta historia es lógica o ilógica. Llegamos al final, espero que les haya gustado, y de ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones, y nos encontramos en el próximo viaje de historias, que con seguridad será fascinante. Chao.